cambiar de tema ahora para hablar con Nadine Argañarás, es economista y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para hablar justamente de un informe de la AFIP sobre los recursos tributarios. ¿Cómo estás, Nadine? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Bien, bien. Contanos Bueno, un poco de Argentina, este informe. sí, Argentina hoy tiene un contexto negativo, ¿no es cierto?, porque está atravesando quizás la sequía más importante de la historia, ¿no? Esa sequía tiene varias aristas. La primera arista que es una menor producción, ¿sí? Genera menor producción de bienes y por ende, menor producción de bienes implica menor recaudación de impuestos. Pero paralelamente, como esa producción que no tenemos este año es exportable, estamos hablando de cereales y oleaginosas, nos genera un faltante de dólares. O sea, Argentina este año va a estar con unas exportaciones unos 20.000, 21.000 millones de dólares inferiores al año pasado. Al exportar menos, se recaudan menos derechos de exportación, porque las exportaciones en Argentina tributan lo que se llaman retenciones o derechos de exportación. Entonces, dado ese conjunto de cuestiones, cuando nosotros analizamos la recaudación, estamos previendo que la recaudación este año tenga una caída del orden de 1 punto del Producto Bruto. Es una caída muy significativa y eso se viene viendo a lo largo de los meses. Entonces, en nuestro último informe calculamos, ¿no es cierto?, qué pasó en julio y cómo viene el año. Entonces, la recaudación tributaria viene perdiendo en el año alrededor de un 5, de un 6% en términos reales, cuando uno la mide de manera conjunta. Si extraemos a la recaudación los derechos de exportación y también los aranceles a la importación, o sea, sacamos el comercio exterior, que es lo que está golpeado este año, nos encontramos con que la recaudación está cayendo levemente en términos reales. Esa es la situación, ese es el contexto que hoy tiene Argentina en materia de recaudación tributaria. Uno de los impuestos que más viene creciendo es el impuesto país. Ahora, a partir del impuesto país, pongámosle, a las importaciones, seguramente, ahora en julio no creció, pero seguramente en agosto debería crecer más, ¿no? Sí, el impuesto país viene cayendo en términos reales en el acumulado del año y ahora, digamos, dado que el gobierno, en línea con cumplir con la meta fiscal, porque el Fondo Monetario Internacional, a pesar de esto que decía recién, siguió exigiendo que se cumpla la meta original. O sea, podríamos haber tenido una relajación de la meta fiscal, o sea que en lugar del 1,9, por ejemplo, fuese 2,9 el déficit, y de esa manera incorporar el efecto de la sequía en la recaudación. Eso no sucedió, el fondo siguió exigiendo la meta original. Bueno, y ahí el gobierno lanzó varias medidas. Una, un nuevo dólar agro, que ya está generando más dólares y más recaudación de derechos de exportación. El tema del impuesto país sobre las importaciones, como bien decís, eso debería verse reflejado en un impuesto país que empiece a mostrar una mayor recaudación real. Y además también hubo un anticipo extra, se anunció un anticipo extra del impuesto a las ganancias, que en conjunto, ¿no es cierto?, según los cálculos del gobierno, podría llegar a aportar a lo mejor un 70, un 80% de esa pérdida de recaudación que estaría originada básicamente en la sequía. ¿Conviene más en lugar, que lo que hizo el gobierno, en lugar de devaluar, poner este impuesto de modo de recaudar más? Bueno, esa es una decisión del gobierno. Para analizar la conveniencia, ¿no es cierto?, entran a jugar muchísimos factores. El gobierno tomó esa decisión, tiene la decisión de no devaluar el peso, ¿no es cierto?, y con esta decisión trata de encarecer el precio de las importaciones y además de eso, ¿no es cierto?, obtener una recaudación que le permitiría aproximarse a cubrir ese bache fiscal originado inicialmente por la sequía. Bueno, estos días, en lo que va de agosto, al menos durante esta semana, aceleró el ritmo de devaluación del oficial, el Banco Central, ayer a un ritmo de más del 10% mensual. ¿Crees que a partir del 13 de agosto, después de las PASO, que ese 13 de agosto y hasta el 16 se va a acelerar al menos un 10%, teniendo en cuenta que el 17
es la reunión entre el 17 y el 21, es la reunión de directorio del FMI, donde van a analizar el desembolso hacia la Argentina, y una de las cuestiones que pide el FMI es acelerar mucho más la devaluación. Hoy lo que se puede decir concretamente es que el gobierno está haciendo una administración de la escasez de dólares. Es muy significativa la escasez de dólares. O sea, el primer semestre hubo 11.000 millones de dólares menos del sector cereales y oleaginosas. Si a eso le sumamos los dólares adicionales que hubo que gastar por la suba del precio de la energía después de la invasión de Rusia a Ucrania, estamos en el orden de 15.000 millones de dólares. Y eso pasó ya en Argentina y se ha tenido que administrar esta cuestión sin haber una caída de importaciones significativa. O sea, si uno mira, analiza las importaciones, están cayendo en términos físicos muy poco y muchísimo menos que lo que están cayendo las exportaciones. Esa es la realidad y eso es lo que se está viendo hoy en este contexto. Entonces, el segundo semestre va a marcar nuevamente una caída de exportaciones porque vas a seguir teniendo esta situación de la sequía, o sea, el impacto de la sequía por un lado. Por otro lado, debería reunirse el directorio del fondo y en principio llegarían a fines de agosto unos 7.500 millones de dólares en DEC, ¿no es cierto? Bueno, con eso el gobierno tiene que administrar el segundo semestre y bueno, ya irá viendo en función del contexto, ¿no es cierto?, si necesita, cómo maneja esta devaluación que vos decías, digamos, el crawling peg. Era el tema que quería tocar. Va a ser esta. Nadine, ¿no? Lo que va a pedir también el Fondo Monetario Internacional. Hay incluso algunos economistas y algunos analistas que están hablando de si no van a pedir una aceleración también de la devaluación después justamente de las PASO, ¿no? Esta semana, este periodo que vos mencionabas, Mariano, y esto es algo que ya se está diciendo públicamente, ¿no? Digo. Sí, una aceleración que no puede ser tanta porque después tenés, en 2 meses más vas a tener las elecciones generales de octubre. Y que se da también en este contexto que vos nos traías, ¿no? Que incluso hace el Fondo Monetario Internacional un lineamiento por lo que está pasando con el déficit fiscal en la Argentina y lo que está pidiendo en relación, ¿no?, a la recaudación, a la brecha cambiaria, a varios puntos en ese contexto donde obviamente lo de la sequía, ¿no?, esta pérdida de 20.000 millones de dólares también es la carta que un poco juega Argentina para pedir, ¿no?, más flexibilidad. No, y aparte se ve en el mercado de futuros, ¿no?, donde los contratos de agosto, que son para fin de agosto, se habían acelerado muchísimo. Totalmente. Y tuvo que intervenir muy fuerte el Banco Central para bajarlo. Sí, ha sido, como decía recién, en este contexto muy significativo de la sequía, porque el shock exógeno de la sequía es muy grande este año. El Fondo Monetario Internacional siguió exigiendo que Argentina aplique la misma política fiscal contractiva que estaba definida antes de la sequía, ¿sí? En este contexto, o sea, el gobierno tiene que hacer una política fiscal procíclica, o sea, de alguna manera tiene que seguir disminuyendo el déficit fiscal cuando está perdiendo un punto del Producto Bruto de Recursos. Eso habrá que ver cómo se va dando en el segundo semestre. Está fijado para el año, entiendo que no habría un cambio de esa meta. Y lo otro que mencionaba recién Rocío, estamos transitando un año muy complicado en materia de dólares. El año 2024 luce muy distinto. En el 2024 no solamente no tendríamos el faltante de 20.000 millones de dólares de la sequía, sino que tendríamos menos uso de dólares por menor importación física de energía, gasoducto Néstor Kirchner, otros gasoductos que se tienen previsto hacer en estos meses, pero además también deberían empezar a dar fruto exportaciones de litio, por ejemplo. Entonces, es posible que el año que viene vos tengas 30.000 millones de dólares más que este año. Entonces, el contexto es muy distinto, por eso hay que transitar este año administrando la escasez y obviamente discutiendo con el Fondo Monetario Internacional todo lo que haya que discutir, porque el año que viene, en materia de dólares, es muy distinto a este año. No vamos a tener un año que viene, Dios quiere, ¿no es cierto?, que nuevamente una sequía, no está previsto eso, pero digo, no estamos esperando un año similar a este.
un año muy Sí, difícil de dólares. igualmente vas a tener un año con una inflación que este gobierno está tirando para el próximo, ¿no? Una bola de nieve que lo está tirando ahí como todo para adelante. Entonces, el gobierno que asuma va a tener que hacer una devaluación fuerte que va a impactar en la inflación, ¿no? Vas a tener seguramente en diciembre, enero, inflación de 2 dígitos. Por eso, hablaba del contexto de dólares, ¿no es cierto? Obviamente que el dólar es la política cambiaria es una cuestión de toda la política económica. En el contexto de dólares, esta es a mi criterio la realidad. Y bueno, los distintos candidatos tendrán su propuesta en cuanto a cómo encarar un programa de gobierno, ¿no es cierto? Para 4 años, bueno, corrigiendo precios relativos, bueno, todo lo que se entiende que hay que hacer en Argentina para poder estabilizar y poder seguirse desarrollando, digamos, con una tasa de inflación mucho más baja. El otro punto, Nadine, es el cepo, ¿no? Incluso es lo que se le pregunta mucho a los candidatos. ¿Cómo ves eso en particular respecto al año que viene? Lo que mencionabas de la generación de dólares, de la economía argentina y también los pagos al FMI. Bueno, por eso, de nuevo, es muy distinto el contexto de dólares y ahí habrá que ver cómo cada candidato presenta un programa donde la política cambiaria, la política fiscal, la política monetaria, la política salarial sea consistente con una baja de la inflación y con un sostenimiento del nivel de actividad en Argentina. O sea, Argentina hace 12 años que prácticamente tiene un nivel de actividad similar. Entonces, ese desafío es significativo, pero insisto, o sea, quiero recalcar esto, ¿no? O sea, el año que viene va a ser muy distinto a este año y por ende hay que tener una visión integral hacia adelante con ese contexto que se está dando, ¿no? Hay muchas inversiones, por ejemplo, en el tema litio, inversiones significativas que van a empezar a generar dólares de exportación, más allá del impacto en la actividad que están generando, ¿no? Nadine, gracias. Fue un gusto hablar con ustedes, que tengan buen día. El gusto es nuestro. Pasaba Nadine Argañarás, economista y director del Instituto Argentino